El comandante explorador Silot había visto cosas extrañas en sus 300 años de servicio al Imperio Galáctico. Él había sistemas estelares desconocidos mapeados, descubiertos, nuevas formas de vida y catalogadas docenas de especies primitivas. Pero nada lo preparó para lo que apareció en su escáner ese día. El barco se desplazó cerca del borde de Orión. Espolón, una región tranquila del espacio donde nunca pasó nada importante. El Imperio había inspeccionado esta zona hace 3.000 años. Hace años y solo se encontró una especie. Vale la pena destacar. Se les llamaba humanos. Y en aquel entonces apenas se usaban herramientas de metal. El informe decía que necesitarían al menos 10.000 años más antes de que pudieran abandonar su planeta. El escáner emitió un pitido. Silot miró la pantalla y se quedó congelado. Una firma energética, no natural, no imperial, algo nuevo. Presionó un botón y amplió. Apareció un barco en su exhibición. Pero qué barco tan extraño era. XYL había estudiado todas las especies conocidas. En sus naves. Todos ellos siguieron las mismas reglas básicas. Los barcos eran simétricos. Los barcos eran eficientes. Barcos. Parecían herramientas construidas para un propósito. Este barco parecía estar mal. Un lado estaba diferente del otro. Tenía marcas y símbolos pintados en su casco. Partes. De ella no parecía surgir ninguna función clara. Si lo pasó el diseño por su computadora, pero la máquina no pudo identificarlo. Abrió una comunicación. Canal. Su traductor crepitó durante un momento, buscando el idioma adecuado. Patrones. Una voz respondió. Habló en un acento extraño, pero las palabras eran. Claro, este es el esfuerzo de la UNSS. Servicio Espacial de las Naciones Unidas. Llegamos. Paz. Silo revisó sus registros. Unidos. Naciones. Los humanos, la herramienta primitiva. Usuarios de hace 3.000 años. Imposible. Soy el comandante explorador Silot de la Imperio Galáctico. Tu especie no era. Se espera que logre viajar al espacio para muchos miles de años. ¿Cómo lo hiciste? ¿Construir un motor más rápido que la luz? El capitán humano se rió. Era una risa cálida. Sonido, amable. Trabajamos duro. Nos llevó un tiempo, pero lo logramos. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría subir a bordo y charlar? Sí lo estaba. Entrenado para situaciones de primer contacto. El protocolo era claro. Embarque en el buque, inspeccionar su tecnología, determinar si representaban alguna amenaza para el Imperio. Solicito permiso para atracar y realizar una inspección estándar de su embarcación. Hubo una pausa. Luego, el humano habló de nuevo, y esta vez él. Su voz sonaba avergonzada. Eso. Puede que sea un poco incómodo. Nuestro interior. Las opciones de diseño son buenas. Son muy humano. Podría ser culturalmente confuso. ¿Qué tal si nos reunimos en una estación neutral? En cambio, si lo sintió una punzada de preocupación. ¿Qué eran? ¿Se esconden? Todas las especies en él. El Imperio dio la bienvenida a las inspecciones. Los barcos eran idénticos por dentro y por fuera. Limpio, eficiente, perfecto. Se llevó escaneos detallados del buque y enviados de vuelta al cuartel general imperial. Entonces, aceptó encontrarse con los humanos en un lugar cercano. Estación comercial. 3 días después, Silo se puso de pie. En una sala de conferencias con otras 5 personas. Comandantes imperiales. Todos se quedaron mirando. La imagen holográfica de la nave humana. Girando lentamente en el aire. Esto no tiene sentido. El almirante Creton era el más antiguo oficial en la habitación. Había peleado en 17 guerras y diseñó 6 clases de
Buques de guerra. Mira el casco. No es simétrico. La distribución del peso es todo mal. ¿Y qué son estas marcas? Decoraciones, dijo Silo. Arte, lo llamaban. Eso. Los humanos pintaron su nave. Él. La habitación quedó en silencio. Nadie pintó su barcos. Los barcos eran herramientas. No lo hacías. Decorar una herramienta. El ingeniero maestro Borat se acercó a el holograma. Señaló una sección. Cerca de la popa del barco. Esta zona. Aquí. Los escaneos muestran que está lleno de plantas. Plantas vivas. Dentro de una nave estelar. Otro comandante, un creyano, llamado Tiburones, hizo un gesto de desdén. Deben llevar provisiones, comida, tiendas. Borat negó con la cabeza. No, él. Las plantas están creciendo. Tienen un jardín. En un buque diplomático. Y aquí, Silot. Señaló otra sección. Esto parece ser una instalación recreativa. Él. Los humanos confirmaron que es un lugar donde la tripulación hace ejercicios y juega. Juegos. El almirante Cretan parecía perturbado. En un nave diseñada para el espacio profundo. Exploración. Sí, señor. También tienen algo llamado Mesaul. Es más grande que toda nuestra sección de alojamiento de la tripulación. Lo usan para comer juntos y socializar. Los comandantes miraron el uno al otro. Las naves imperiales tenían estaciones de alimentación, pequeñas y eficientes. Espacios donde los miembros de la tripulación consumían sus paquetes de nutrientes rápidamente antes de regresar. Trabajar. La idea de un espacio grande solo para comer juntos parecía un desperdicio. Borat corrió cálculos en su bloc de datos. Según mi análisis, la humanidad es del 34% menos eficiente que nuestro diseño óptimo. Están desperdiciando cantidades masivas de espacio para la comodidad de la tripulación. Almirante Creton asintió lentamente. Entonces no son un amenaza militar. Cualquier especie que los barcos diseñados tan mal no pueden competir con Imperial Engineering. Nosotros les dará la bienvenida al imperio como un especies menores. Pueden aprender diseño de barco adecuado por nuestra parte. Pero si lo era, no estaba tan seguro. Había conocido al humano. Capitán. La mujer se había mostrado confiada, relajado y ágil. Su tripulación parecía feliz. Toda la tripulación imperial que conocía estaba estresado, eficiente y cansado. Había algo en esto que no cuadraba. Señor, tal vez deberíamos aprender más sobre por qué diseñaron los barcos de esta manera antes. Los despedimos. El almirante Creton hizo un gesto. Su mano. No hay nada que aprender. La eficiencia es eficiencia. Tenemos diseño de nave espacial perfeccionado hace más de 50.000 años. Estos humanos son simplemente demasiado primitivo para entender apropiadamente. Ingeniería. Despedido. Los comandantes salieron de la habitación. Pero Silo se quedó atrás, mirando fijamente el holograma de la extraña nave humana. Algo le decía que el imperio era cometer un error. Algo le dijo que estos humanos entendía algo importante que él. El imperio lo había olvidado. Él simplemente no. Aún no sé qué era. Han pasado 6 meses. El Imperio Galáctico invitó a la humanidad para enviar más barcos con fines culturales. Intercambio. 12 embarcaciones humanas llegaron a espacio imperial. El almirante Creton decidió para inspeccionarlos personalmente. Lo que vio lo sorprendió más que el primer humano. Barco. Cada barco estaba completamente diferente. Uno parecía una tierra. Criatura llamada tiburón. Otro tenía enormes ventanales a lo largo de toda su longitud. El tercero fue pintado con colores brillantes. Palabras en idiomas humanos que cubren el casco. El barco más grande, un militar.
El buque llamado UNSS Indomitable tenía una imagen de una mujer humana en su nariz, y las palabras que la amante de la muerte pintó. En rojo, el almirante Creton llamó a una reunión de emergencia de su consejo de guerra. Todos los expertos militares del imperio se agolparon en el gran salón. Las pantallas holográficas mostraron a los 12 humanos barcos girando lentamente. Esto es, sin precedentes. La voz del almirante era tensos por la preocupación. En 50.000 años. Nunca me he encontrado con un carenado espacial. Especies con un diseño tan caótico. Filosofía. El ingeniero maestro Borat se encontraba en su estación revisando datos. Mi equipo tiene. Analizó cada vaso humano. No hay dos iguales. Idénticos. Usan cascos diferentes. Configuraciones, diferentes armas. Colocaciones, diferentes distribuciones interiores. Es como si cada barco hubiera sido diseñado por especies completamente diferentes. Un joven, el oficial llamado Telix, levantó la mano. Señor, estudié los registros antiguos. La civilización conocida sigue el mismo camino de desarrollo. Primero, construyen muchos diferentes diseños de barcos. Luego, a través por ensayo y error, descubren la diseño óptimo. Después de eso, los barcos se ven iguales porque ese diseño es el más eficiente. Exactamente. Borit asintió. Nosotros en el imperio. Descubrió la simetría perfecta 200.000. Hace años. El imperio creyano lo encontró. Hace 100.000 años. El Venturi lo descubrió hace 50.000 años. La especie llega a la misma conclusión. Porque la física no cambia. Entonces, ¿por qué los humanos no han llegado hasta aquí? Conclusión, preguntó el almirante Creton. Borat abrió un escaneo detallado. Porque priorizan lo equivocado. Cosas. Mira esto. La UNSS Indomable tiene una sala llena de ejercicios. Equipamiento. Cuenta con una biblioteca con libros físicos. Tiene una cafetería que tiene capacidad para 200 tripulantes a la vez. Incluso tiene algo que llaman sala de observación con cómodas sillas frente a grandes ventanales. El consejo. Los miembros murmuraron entre ellos. Los barcos imperiales no tenían ninguna de estas cosas. Los miembros de la tripulación se ejercitaron en sus actividades personales. Cuartos utilizando equipo estándar. Se accedió a la información a través de datos. Blogs, no libros. Se comían comidas rápidamente en los comederos. ¿Y por qué? ¿Alguien necesitaría mirar por una ventana? ¿En el espacio? No había nada que ver excepto estrellas. El comandante Silo, que había sido el primero, se encontró con los humanos. Habló. Revisaron sus registros históricos. Los humanos pasaron 3.000 años viajando en espacio antes de que se desarrollaran más rápido que tecnología de la luz. Todo ese tiempo fue gastado en barcos más lentos, viajando por años o décadas a la vez. Así que preguntó. Tiburones, el comandante creyano. Así que aprendí a diseñar barcos durante mucho tiempo. Misiones de duración. Construyeron sus buques alrededor de la comodidad de la tripulación y la salud mental. Salud. Descubrieron que las tripulaciones felices rendir mejor que las tripulaciones estresadas. Los tiburones se rieron. Eso es primitivo. Pensando. Las tripulaciones modernas son profesionales. No necesitan ser felices. Necesitan ser eficientes. El almirante Creton estuvo de acuerdo. El imperio ha entrenamiento de tripulación refinado durante milenios. El personal es capaz de operar en máxima eficiencia durante meses. Pero sí lo insistió. Señor, hablé con varios tripulantes humanos. Se quedan en sus barcos durante años. Algunos de
Ellos consideran que su vasija es suya. Casa, no solo su lugar de trabajo. ¿Casa? Borat parecía confundido. Un barco es un herramienta. No vives en una herramienta. Los humanos lo hacen. Silot sacó una imagen de el interior del UNSS Endeavour. Mira, este pasillo. Las paredes tienen pinturas. Arte creado por miembros de la tripulación. Y aquí, este es un alojamiento personal. Tiene fotografías de familia, libros, plantas, decoraciones personales, de cada miembro de la tripulación. La habitación es diferente. El consejo se quedó mirando. Las imágenes. Los cuarteles imperiales eran idénticos. Cada habitación tenía una cama, una unidad de almacenamiento y una estación de trabajo. Nada más. Los artículos personales se guardaban en él. Unidad de almacenamiento cuando no esté en uso. La idea de exhibir permanentemente información personal. La decoración me pareció extraña. Esto es ineficiente. El almirante Creton dijo firmemente: los humanos se están desperdiciando recursos sobre comodidad innecesaria. Cuando se enfrentan a un verdadero desafío militar, se darán cuenta de su error. Borit. Ejecuté los cálculos finales. Según mi análisis, si los humanos se eliminaron todos los sistemas no esenciales y rediseñaron sus barcos de acuerdo a especificaciones óptimas, podrían aumentar su eficiencia. 42%. El almirante Creton asintió. Lo haremos. Envíales nuestras recomendaciones. Como gesto de buena voluntad, compartiremos nuestro principios de diseño de barcos con ellos. Con el tiempo verán la sabiduría de nuestra acercarse. Pero esa noche, Silo no pudo dormir. No dejaba de pensar en el ser humano, capitán que había conocido. Ella había sido segura, alerta y creativa en su pensando. Su tripulación había sido enérgica y entusiasta. Cada tripulación imperial que él sabía que era competente, pero estaba agotado. Él accedí nuevamente a los diseños de naves humanas y los estudió cuidadosamente. Cuanto más miraba, más entendía. Los humanos no diseñaron los barcos para ser eficientes. Diseñaron barcos para ser hogares. Construyeron comunidades que podían viajar por el espacio. Cada nave humana fue único porque cada tripulación humana era único. El barco reflejaba la personalidad y cultura del pueblo que vivían en ella. Las decoraciones no eran un desperdicio. Eran recordatorios de por qué la tripulación estaba aquí afuera en la oscuridad. Entre estrellas. Eran conexiones a hogar, a la familia, al propósito. El Imperium había optimizado todo. Ellos había creado la máquina de guerra perfecta. Pero, en algún momento del camino, olvidaron que los barcos no eran solo máquinas. Los barcos estaban tripulados por seres vivos. Seres con emociones, necesidades y sueños. Silo escribió un informe sugiriendo que el Imperio estudia la psicología de las tripulaciones humanas. Antes de descartar su diseño. Filosofía. Se la presentó al almirante Creton. El almirante lo rechazó. La eficiencia era eficiencia. El Imperio había perfeccionado el diseño de naves espaciales. Había nada que aprender de una especie que puso jardines y salas de juegos en sus buques de guerra. Pero Silo sospechaba que el Imperio estaba equivocado y temía que descubrirían su error demasiado tarde. 1 año después del primer contacto, la galaxia. El Imperio albergó la Gran Exposición. Fue el evento más prestigioso conocido. Espacio. Cada civilización espacial trajeron su mejor embarcación para exhibirla. Sus logros tecnológicos. El Imperio envió la Estrella de la Victoria, un acorazado masivo que representaba 200.000 años de ingeniería refinada.
Era perfectamente simétrico, brillante, plata, e idéntico a todos los demás. Acorazado imperial en la flota. Eso era el punto. La perfección no significaba nada. Se necesitaba variación. El creyano. El imperio trajo consigo el colmillo de la dominación, un elegante buque de guerra que parecía casi idéntico al Dreadnought imperial. Diferentes especies, mismo diseño óptimo. La coalición Venturi presentó la armonía perfecta. Otra simétrica. Buque que variaba solo ligeramente de las otras pantallas. Entonces la humanidad llegó. El UNSS Indomitable cayó. De viajes más rápidos que la luz. Y todos los escáneres de la exposición estaban bloqueados. Sobre él. El barco era enorme, casi tan grande como el acorazado imperial. Pero ahí terminaba la similitud. El casco era pintado de gris oscuro con secciones de rojo brillante. En la nariz, una imagen grande, de una mujer humana a la antigua usanza. La ropa sonrió a las estrellas. Abajo, ella. Las palabras la amante de la muerte eran escrito en letras de 10 metros de altura. La armadura. El enchapado era claramente de diferente fuentes. Algunas secciones eran más oscuras que otros. Algunos tenían marcas de anteriores batallas. El barco parecía como si hubiera se han construido a partir de piezas de repuesto y decorado por artistas. Almirante Creton. Observado desde la cubierta de mando del plataforma de exposiciones imperial. Junto a él, el embajador Teel de Creyan. Se rió a carcajadas. Esto es lo que humanos traen. ¿Esa monstruosidad? Parece como un transportista de carga que fue atacado por una fábrica de pinturas. Otros embajadores. Sonrió. La delegación de Venturi susurró. Entre ellos, los humanos tenían. Se avergonzaron delante de los. Toda la galaxia. El capitán humano. La comandante Sarah Chen, atracada en él. Plataforma y entró en la recepción. Salón. Llevaba un uniforme impecable y sonrió cálidamente a los reunidos. Dignatarios. Gracias por invitar humanidad a este prestigioso evento. Nosotros. Es un honor compartir el diseño de nuestro barco. Contigo. El embajador Teel no pudo contenerse. Comandante Chen, debo. Pregunta. ¿Por qué trajiste a alguien tan mal? ¿Nave diseñada? Seguramente, la humanidad tiene barcos que sean más presentables. La sonrisa del comandante Chen no vaciló. El Indomable es uno de nuestros mejores buques. Ha servido durante 12 años y completó 37 misiones al espacio profundo. La tripulación la considera el mejor barco del mundo. Flota. Pero el diseño, Delry señaló. La pantalla holográfica. Es asimétrico. La armadura no coincide. Y esas decoraciones son muy no profesional. Chen miró al embajador creyano. Por un largo momento. Las decoraciones cuentan una historia. La mujer de la nariz se llama una chica pin-up. Es una tierra vieja. Tradición. Representa el hogar y la esperanza. Las secciones de armadura roja son de la batalla de Titán, donde el Indomable salvó una nave colonial. La tripulación votó a favor. Guarda esos platos como recordatorio. La marca y el rasguño en ese casco representan una misión completada y miembros de la tripulación. Traído a casa sano y salvo. El pasillo se cayó. Silencio. El almirante Creton dio un paso adelante. Comandante Chen, el Imperio Galáctico. Ha estudiado los diseños de sus barcos extensamente. Calculamos que son 34% menos eficiente que el óptimo presupuesto. No queremos faltarle el respeto, pero quizás la humanidad podría beneficiarse de nuestra experiencia en ingeniería. Chen asintió. Pensativo. Agradezco la oferta, almirante, pero me pregunto si la eficiencia es siendo medido correctamente. Estarías
¿Dispuesto a realizar una prueba? ¿Una prueba? ¿Qué? ¿Qué tipo de prueba? Una simple comparación. Tú. El mejor barco contra el mío. Hacemos lo mismo. Maniobras de combate. La misma emergencia. Simulacros. El mismo sistema verifica. Luego nosotros. Compare los resultados. Embajador Teel. Rió de nuevo. El colmillo de la dominación. Acepta tu reto. Esto será educativo para los humanos. El siguiente. Día 2. Ambos barcos se trasladan a la zona de pruebas. Rango. Observadores de todos los principales. La civilización observaba las exhibiciones. El colmillo de dominio creyano era un hermosa vista. Cada línea es perfecta. Cada sistema optimizado. Representaba 100.000 años de excelencia en ingeniería. El UNSS Indomitable parecía tosco y extraño a su lado. La prueba comenzó. Ambos. Los barcos realizaron maniobras complejas. Arranque de motor de emergencia, dirección rápida. Cambios, simulación de objetivos de armas. Simulacros de recuperación del sistema. Los creyanos. El barco funcionó impecablemente. La maniobra se ejecutó con perfección. Precisión. La tripulación trabajó como un máquina. La nave humana era diferente. Las maniobras no fueron tan precisas. Pero eran más rápidos. Un 15% más rápidos. El almirante Creton frunció el ceño ante los resultados. ¿Cómo es esto posible? La nave humana es menos eficiente por diseño. Comandante. Silo, que había estado estudiando los datos. Habló. Señor, mire la respuesta de la tripulación. Veces. La tripulación creyana está operando en niveles de eficiencia esperados. El ser humano. La tripulación está operando por encima de los niveles esperados. Por encima de los niveles esperados. Eso no es posible. Las tripulaciones operan a su nivel de entrenamiento normal. Sí. Pero señor, yo. Revisó grabaciones desde el interior del nave humana. Durante el periodo de descanso. Entre pruebas, su tripulación estaba relajada. Algunos estaban haciendo ejercicio. Algunos estaban comiendo. Juntos en su comedor. Algunos estaban leyendo en su biblioteca. Aparecieron. Estar disfrutando. Aunque, así que, no estaban estresados. Los creyanos. La tripulación pasó su periodo de descanso en su trimestres, tras la recuperación estándar. Protocolo. Descansaron eficientemente, pero no se relajaron. Los humanos en realidad. Relajado. El almirante Creton se quedó mirando él. Datos. Una tripulación relajada tuvo un mejor desempeño que una tripulación eficiente. No hizo nada. Sentido. Pero los números no mentían. La prueba final fue un combate simulado. Escenario. Ambos barcos tuvieron que responder a un ataque sorpresa mientras conducía. Reparaciones. La nave creyana reaccionó rápidamente. La tripulación siguió a su entrenando perfectamente. Obtuvieron buenos resultados. La nave humana reaccionó más rápido. Pero más que eso, improvisaron. Cuando el sistema falló y restablecieron la energía. De una manera que no estaba en el manual estándar. Funcionó mejor que el estándar. Aproximación. El comandante sí lo observaba en asombro. Están pensando creativamente. Bajo presión. Nuestras tripulaciones siguen las manual. Sus tripulaciones son cómodas. Suficiente para innovar. Los resultados finales. Apareció en la pantalla. La UNSS Indomable había ganado todas las categorías. La sala de exposiciones estaba en silencio. Embajador. Telik se quedó mirando los resultados en incredulidad. El comandante Chun sonrió. Cortésmente, pero no dijo nada. Almirante. Creton se levantó lentamente. Miró a la humano áspero, decorado y asimétrico. Barco en la pantalla. Luego miró su propio perfecto, idéntico,
eficiente. Flota. Por primera vez en sus 300 años de servicio, se preguntó si el imperio había cometido un terrible error. Se difundió la noticia de los resultados de la exposición por toda la galaxia como un reguero de pólvora. Humanos, con sus extrañas decoraciones, barcos y diseños ineficientes, derrotó al imperio creyano frente a todos. En cuestión de semanas, comenzaron las preguntas, surgiendo en civilizaciones a lo largo de espacio conocido. La primera grieta apareció en la coalición Venturi. Un joven ingeniero llamado Ryux sirvió en el crucero Silencio Eterno. Había observado pruebas de exhibición y no pudo parar, pensando en ellos. Una noche, trabajando solo en sus aposentos, hizo una decisión. Accedió al barco, base de datos de modificaciones y presentó una solicitud. Quería añadir una pequeña sala de observación hacia la proa. Sección. Solo una habitación con ventanas y asientos cómodos donde los miembros de la tripulación podía mirar las estrellas. Su capitán rechazó la solicitud inmediatamente. Esto es ineficiente. El espacio se asigna según los requisitos operativos. Pero Rayu persistió. Se sometió. Informes que muestran el desempeño de la tripulación humana. Datos. Argumentó que la moral de la tripulación directamente afectado operacional. Eficiencia. Después de 3 meses, su capitán, a regañadientes, Riggs aprobó una pequeña prueba. Convirtió un trastero en un pequeño salón. Instaló un gran ventanal y trajo 6 sillas cómodas. Él no se lo contó a nadie, excepto a sus amigos más cercanos. En una semana, los miembros de la tripulación descubrieron la habitación. Comenzaron a visitarse durante sus periodos de descanso. Se sentaron y observaron las estrellas. Hablaban de casa, de sus familias, sobre sus sueños. Algo extraño sucedió. La tripulación. Los puntajes de eficiencia mejoraron en un 8%. El capitán se dio cuenta. Llamó a Rilix, su oficina, y exigió una explicación. Le mostró los datos. Los miembros de la tripulación se informó que se utilizó la sala de observación, sintiéndose menos estresado. Su reacción. Los tiempos mejoraron. Su creatividad en la resolución de problemas aumentó. El capitán se mostró escéptico pero no pudo discutir con los resultados. Ella permitió que el salón permanecerá abierto. Se corrió la voz. Otros. Los barcos Venturi iniciaron experimentos similares. Un capitán de fragata añadió un pequeño jardín. El comandante del destructor permitió que los miembros de la tripulación, para decorar sus habitaciones, un suministro. El barco creó un comedor comunitario. Cada vez, la eficiencia mejoraba. El Imperio Galáctico lo notó. Almirante. Creton convocó otra reunión de emergencia. Reunión de su Consejo de Guerra. Esto es peligroso, señaló informes a través de la galaxia. Jóvenes oficiales en múltiples civilizaciones están abandonando principios de diseño probados. Son imitando la ineficiencia humana. Comandante. Silo, ahora ascendido a almirante Silot para su trabajo con la humanidad, habló con cuidado. Señor, tal vez deberíamos investigar por qué este enfoque se está extendiendo. Si varios, las civilizaciones están adoptando la humanidad. Métodos, puede que haya algo que tengamos perdido. No nos hemos perdido nada. La voz de Creton era firme. El Imperio ha perfeccionado la nave espacial. Diseño de más de 200.000 años. Estos jóvenes, los ingenieros, simplemente están siguiendo una tendencia. Ya pasará. Pero no pasó. La tendencia se hizo más fuerte. El Consejo Científico del Imperio lanzó una investigación oficial. Enviaron equipos para estudiar los barcos humanos en detalle. Ellos entrevistó a miembros humanos de la tripulación. Ellos
Revisamos 3.000 años de espacio humano. Historial de viajes. Ingeniero maestro Borat. Dirigió el estudio. Pasó 6 meses a bordo. Varias vasijas humanas. Cuando regresó, su informe conmocionó al Consejo. Humano. El diseño de los barcos no es ineficiente. Es optimizado para una métrica diferente a la nuestro. Optimizamos para mecánica. Eficiencia. Se optimizan para la tripulación. Psicología. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. Borat continuó. Los humanos gastaron 3.000 años en viajes más lentos que la luz antes, desarrollando motores FTL. Durante ese tiempo, sus barcos no eran solo vehículos. Eran hogares. Se vivieron vidas enteras. A bordo de estos barcos había niños. Nacido. La gente envejeció. Las comunidades. Formado. Sacó imágenes de los primeros humanos. Naves de generación. Estas enormes naves. Tenía jardines, escuelas, parques y barrios. Eran ciudades voladoras. Cuando los humanos se desarrollaron más rápido que la luz. Viajar. No abandonaron filosofía. Simplemente hicieron los barcos más pequeños. Todavía construían embarcaciones donde la gente podría vivir, no solo trabajar. Creó espacios que se sentían como en casa. Otro científico, un psicólogo llamado Tera, añadió sus hallazgos. Estudié niveles de estrés de la tripulación en múltiples especies. Las tripulaciones imperiales operan a un nivel promedio de estrés del 73%. Esto se considera normal y aceptable. Las tripulaciones humanas operan al 42%. Estrés. La diferencia es su medio ambiente. Humanos rodeados. Ellos mismos con recuerdos de su hogar. Ellos crearon espacios cómodos. Construyeron comunidades a bordo de sus barcos. Esto. Reducción del estrés y aumento. Actuación. Un miembro del consejo se opuso. Pero nuestras cuadrillas están entrenados para manejar el estrés. El estrés es parte del viaje espacial. Tera la sacudió. Cabeza. Sí, nuestras tripulaciones pueden manejar el estrés. Pero funcionan mejor sin él. Los humanos lo demostraron. Una tripulación que se siente en casa, que tenga tiempo para relajarse, que vea su barco como una comunidad en lugar de una lugar de trabajo, esa tripulación superará a una tripulación estresada todo el tiempo. El final de Ford. Las conclusiones fueron aún más dramáticas. Las naves humanas no son solo máquinas de guerra. Son símbolos de cultura y identidad. Cada barco es único porque cada tripulación es única. Las decoraciones, los espacios personales, las áreas comunes. Estas no son ineficiencias. Son la base de la cohesión de la tripulación y moral. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Y el imperio construyó el perfecto máquina. Los humanos construyeron una casa que puede luchar. En nuestra búsqueda de la mecánica perfección, nos olvidamos de los vivos seres dentro de esas máquinas. El informe del Consejo Científico fue clasificado. Inmediatamente. Era demasiado peligroso. Sí. Las tripulaciones imperiales se enteraron de que estaban ser empujado más allá del estrés saludable. Niveles en nombre de la eficiencia y la moral. Colapsaría. Pero el informe se filtró. En cuestión de semanas. Todos los principales servicios de noticias. En el imperio había copias. Ingenieros. Lo leen. Los psicólogos lo leen. La mayoría. Lo más importante es que los miembros de la tripulación lo leyeron. El almirante Silo se sentó en su oficina y vi las noticias. Al otro lado del imperio, las tripulaciones exigían cambios. Querían salas de observación. Querían una vivienda mejor. Ellos querían ser tratados como personas, no como componentes de una máquina. Pensó sobre su propio barco, frío, eficiente, perfecto, vacío.
Abrió un canal de comunicación para Comandante Sarah Chen de la UNSS. Indomable. Comandante Chen, este es el almirante Silot. Tengo una pregunta. ¿Cómo se formó tu especie? ¿Cómo lo supiste? ¿Los barcos deberían ser hogares? Chen sonrió. La pantalla de visualización. No lo entendimos. Fuera, almirante. Nunca lo olvidamos. Cuando pasas años en la oscuridad, entre estrellas, se necesita más que un trabajo. Para seguir adelante, necesitas una razón para estar ahí. Necesitas comunidad. Necesitas hogar. Hizo una pausa. Tu gente olvidó eso. En algún punto del camino. Te volviste tan bueno. En la construcción de máquinas que olvidaste. Los estaban construyendo para seres vivos. Silo cerró el canal y se sentó en silencio. El imperio tenía 200.000 años del avance tecnológico. Pero la humanidad había recordado algo lejano. Más importante aún, los barcos no eran solo herramientas. Eran hogares y eso hacía que todo. La diferencia. El capitán de flota Gornat era el oficial más condecorado del Armada Imperial. Había comandado flotas durante 150 años. Nunca había perdido un batalla. Nunca había cuestionado a Imperial doctrina. Cuando los oficiales más jóvenes comenzaron hablando sobre el diseño de naves humanas, filosofía, la descartó como tontería. Cuando el informe del Consejo Científico se filtró, lo llamó propaganda. Cuando el almirante Creton sugirió estudiar a los humanos métodos, Gorath se negó. El imperio ha perfeccionado la guerra. No necesitamos lecciones de una especie que pinta imágenes en sus buques de guerra. Pero el debate no moriría. Cada vez más, los oficiales estaban cuestionando la tradición. Métodos. El mando de la flota decidió resolver el asunto de una vez por todas. Ellos organizaría un ejercicio de entrenamiento. El buque insignia de Gornat, el Puño Imperial, se enfrentaría a una embarcación humana en una simulación. Combate. Gorath aceptó de inmediato. Él demostraría que la eficiencia imperial era superior al sentimentalismo humano. Los humanos enviaron el UNSS Defiant, un pesado frigate. Era más pequeño que el imperial Puño, pero cayó en la misma clase por fines de combate. Cuando Gornat lo vio en sus escáneres, se rió. La nave humana tenía una sección a lo largo de su columna vertebral que parecía ser un invernadero. Vidrio. Los paneles protegían filas de plantas en crecimiento. El arte del casco representaba el océano de la Tierra, completo con peces y corales. En él, en un lado, en letras grandes, se leía, el hogar es donde está el barco. Esto será fácil. Goroth se volvió hacia su tripulación. Prepárense para protocolos de combate estándar. Lo haremos. Terminar este ejercicio en menos de 6 horas. Las reglas del ejercicio eran sencillas. Ambas. Los barcos participarían en combates simulados. Durante 3 días. Todas las armas eran computadoras. Simulado. Todo el daño fue calculado por observadores neutrales. Los barcos no pudieron. En realidad se dañan entre sí, pero la computadora rastrearía quién habría ganado. En combate real. El primer día comenzó al amanecer. Ambos barcos zarparon desde su punto de partida. Posiciones. El Puño Imperial ejecutó maniobras tácticas perfectas. Kornitz. La tripulación operaba como una máquina de precisión. Cada orden fue seguida al instante. Cada sistema funcionó al máximo rendimiento. Eficiencia. La nave humana respondió de manera diferente. Sus maniobras fueron buenas, pero no perfectos. Hicieron pequeños errores. Improvisaron, pero fueron rápido. Después de 8 horas de combate, la computadora declaró el encuentro como empate. Gornat estaba irritado, pero no preocupado.
Su tripulación había actuado impecablemente. Los humanos simplemente habían conseguido suerte. Ambos barcos se tomaron un periodo de descanso. Gornit observó la nave humana en su monitores. A través de las ventanas, podía ver a los miembros de la tripulación moviéndose en el interior. Parecían estar comiendo juntos en una habitación grande. Algunos hacían ejercicio, otros estaban cuidando las plantas en el invernadero. Están perdiendo el tiempo. Gorot negó con la cabeza. Mi tripulación es descansando eficientemente en sus aposentos. Los humanos están jugando. Día 2. Empezó de la misma manera. Más combate. Simulaciones. Rendimiento más perfecto. De la tripulación imperial. Pero Gornat notó algo. La respuesta de su tripulación. Los tiempos eran un poco más lentos que ayer. No mucho, solo un 2 o 3%. Dentro de parámetros normales para uso prolongado. Operaciones. La respuesta de las tripulaciones humanas. Los tiempos no habían cambiado. Todavía eran actuando al mismo nivel que el primer día. Al final del segundo día, la nave humana tuvo una ligera ventaja en la general. Puntuaciones. Gorneat revisó los datos. Con cuidado. Su tripulación se estaba cansando. El estrés de mantener la perfección. El rendimiento durante horas y horas fue agotador. Sobre ellos. La tripulación humana no apareció. Estresado en absoluto. Durante los periodos de descanso. Se reunieron en su mesa y comieron comidas juntos. Celebraron lo que parecía ser una proyección de película en una recreación. Habitación. Algunos miembros de la tripulación estaban leyendo libros en una pequeña biblioteca. Gornat envió un mensaje a sus oficiales. Aprieten más. Mañana. Necesitamos mantener el pico. Rendimiento. La tripulación descansará más eficientemente esta noche. El tercer día fue el prueba final. Ambos barcos participaron en una simulación masiva de batalla con múltiples oponentes y condiciones cambiantes. Esto pondría a prueba la resistencia y la creatividad de la tripulación. Y liderazgo. La tripulación del Puño Imperial estaba exhausto. Habían estado operando con máxima eficiencia durante 2 días y medio. Fueron entrenados para esto, pero el entrenamiento no podía hacer mucho. Tiempos de respuesta. Cayó al 15% por debajo del óptimo. Errores. Comenzaron a aparecer. Pequeños errores que no importa en un compromiso corto, pero podría ser fatal en un combate prolongado. La tripulación humana estaba alerta y enérgica. Se movió con rapidez y confianza. Cuando aparecieron situaciones inesperadas. Soluciones improvisadas. Cuando los sistemas, si fracasaron, encontraron soluciones creativas. Sus tiempos de respuesta se mantuvieron estables. Al mediodía, estaba claro que la nave humana estaba ganando. Al anochecer, la computadora declaró finalizado el ejercicio. La UNSS Defiant había logrado una victoria decisiva. Gornat se sentó en su silla de mando y miró fijamente los resultados finales. No fue posible. Su tripulación se había entrenado para años. Eran los mejores del imperio. Tenían que ofrecer. ¿Cómo habían perdido contra un barco con jardín y biblioteca? Capitán humano, comandante Marcus Webb. Envié un mensaje. Buen ejercicio, Fleet. Maestro. Su tripulación luchó bien. Nos gustaría. Sería un honor para nosotros que te unieras a nosotros. Cena a bordo del Defiant. Gornat. Casi me negué, pero el protocolo lo exigía. Conclusión formal del ejercicio. Él estuvo de acuerdo y tomó un transporte hacia el humano barco. Cuando subió a bordo del desafiante, se quedó impactado. Los pasillos eran amplios y bien iluminados. El arte colgaba en él. Paredes. Las plantas estaban colocadas en jardineras a intervalos regulares. Intervalos
El barco se sentía vivo. El comandante Webb lo saludó calurosamente. Bienvenido a bordo, capitán de flota. Por favor, únase a nosotros en el Mesaul. El Mesaul fue enorme. Podría albergar al menos a 150 personas. Gente. Mesas de madera real llenaban el espacio. El olor a comida cocinándose llegó desde un área de cocina. Los miembros de la tripulación estaban sentados, juntos hablando y riendo. Gorn condujo a una mesa donde estaban los oficiales superiores. Se sentó. Le sirvieron comida real. No. Paquetes de nutrientes. Verduras frescas de el invernadero. Pan horneado que, mañana, sabía mejor que cualquier otra cosa. Había comido en años. El humano. Los oficiales estaban alegres y relajados. Ellos bromearon entre ellos. Le preguntaron a Gorot sobre su carrera y escuché con interés genuino. Finalmente, Gornat preguntó la pregunta que me había estado molestando. Él. ¿Cómo ganaste? Mi equipo es mejor. Entrenado. Mi nave es más eficiente. Por cada métrica estándar que deberíamos tener. Te derrotó. El comandante Webb sonrió. Su tripulación es excelente, capitán de flota, pero están agotados. 3 días de pico. El rendimiento los agotó. Mi equipo es. También estamos cansados, pero no estamos agotados. Nosotros nos tomamos descansos de verdad. Comimos bien. Juntos. Nos relajamos en nuestro jardín. Nosotros vimos una película. Recordamos por qué estamos aquí en el espacio. No solo operar eficientemente. Vivimos. Gornat miró alrededor del salón de malla. La tripulación estaban terminando sus comidas. Algunos estaban limpiando. Otros se dirigían a la áreas de recreación. Todos miraban. Contenido. Feliz incluso en el Imperial. Puño. Su tripulación probablemente estaba en su cuarteles ahora mismo, solo, descansando, eficientemente, preparándose para el siguiente tarea, continuó Webb. El Imperio construye máquinas increíbles, Fleetmaster. Pero olvidaste algo importante. Los barcos no solo están tripulados por profesionales, están tripulados por gente. La gente necesita más que eficiencia. Necesitan comunidad. Ellos necesitan consuelo. Necesitan un hogar. Gornit permaneció en el Defiant durante 3 horas. Webb le dio un recorrido. Le mostró el invernadero donde los miembros de la tripulación crecieron. Verduras y flores. Le mostró la biblioteca donde la gente lee y estudió. Le mostró la observación cubierta donde los miembros de la tripulación se sentaban y observaban las estrellas. Todo estaba limpio, pero vivió en toques personales en todas partes. Fotografías de familias, pinturas creadas por miembros de la tripulación. Un tablón de anuncios con mensajes y chistes. Cuando Gornat regresó al puño imperial, su nave sintió frío y vacío. Caminó por los pasillos idénticos, pasaron él. Cuarteles idénticos a los suyos escasos. Cabina. Se sentó y escribió su informe. Los humanos no nos derrotaron con tecnología superior. Nos derrotaron por recordando lo que olvidamos. Construyeron un hogar que puede luchar. Construimos una máquina que no puede descansar. Recomendación. La flota imperial debería estudiar a los humanos. Métodos inmediatamente. Nos hemos equivocado. Durante 200.000 años. Envió el informe a comando de la flota y se sentó en su frío cabina eficiente, preguntándose qué es su barco. Podría haber sido si lo hubieran construido diferentemente. 5 años después del primer contacto, la galaxia se veía muy diferente. El Galáctico. Los astilleros del Imperio, que habían producido vasijas idénticas durante milenios, ahora creó barcos con variación. No
Rediseños completos, pero pequeños cambios. Ah, aquí hay un salón de observación y un comedor comunitario. Área allí, cuartos personales que. Personalización permitida. Los cambios. Comenzó lentamente. Después de que el capitán de flota. Informe de Gornut, el Alto Imperial. El mando ordenó un programa piloto. 3. Los barcos serían modernizados con espacios de tripulación Human Style. Los resultados. Sería monitoreado. Dentro de 6 meses. Esos 3 barcos mostraron un 20%. Mejora del rendimiento de la tripulación. Lo más importante es que mejoró la retención de la tripulación. El personal solicitó traslados a la barcos modificados. Los informes de moral mostraron cambios positivos dramáticos. El comando amplió el programa. Más barcos. Se modificaron. Se incorporaron nuevos buques. Características de comodidad de la tripulación desde el diseño. Escenario. Ingenieros que habían pasado su carreras enteras optimizadas para la mecánica. La eficiencia ahora estudia psicología y diseño comunitario. Ingeniero maestro. Borat, que inicialmente había despedido. Los métodos humanos se convirtieron en su mayor. Abogado. Diseñó una nueva clase de crucero imperial que incluía jardines, instalaciones recreativas y espaciosas. Vivienda. La llamó la unidad. Clase. Esta nave no es solo un arma. Es una comunidad. Una tripulación que vive. Bueno, lucharemos mejor y pensaremos más claramente que una tripulación que simplemente sobrevive. Otras civilizaciones le siguieron. El Imperio Creyano, avergonzado por su derrota en la exposición, estudiada. Diseños humanos intensamente. El Venturi. La coalición hizo de la comodidad de la tripulación una prioridad. En todas las construcciones nuevas. Incluso el colectivo Dranti aislado, que había. Siempre construían los barcos más austeros. La galaxia comenzó a agregar pequeños comodidades. El cambio más dramático ocurrió en doctrina militar. Durante años, las escuelas de guerra enseñaron que la extensión. El combate requirió rotación de exhaustos. Tripulaciones. La filosofía humana demostró. De lo contrario, una tripulación cómoda podría mantener el máximo rendimiento durante mucho más tiempo que una tripulación estresada. Nuevo Imperial. Los buques de guerra incluían salas de meditación, instalaciones de ejercicio, e incluso centros de entretenimiento. Barcos que una vez. Tripulaciones alojadas para despliegues de 3 meses ahora. Apoyó misiones de 1 año sin degradación de la tripulación. Pero los cambios fueron más profundos que el barco. Diseño. Toda la cultura de la flota imperial cambió. Oficiales que han sido entrenados para ver a los miembros de la tripulación como componentes de una máquina ahora aprendieron a verlos como personas. Los cursos de liderazgo agregaron secciones sobre moral y construcción de comunidad. Almirante Silot, quien se había encontrado por primera vez. La humanidad se convirtió en la cabeza de la nueva programa de reforma de la flota. Viajó en todo el imperio, los oficiales docentes. Las lecciones que la humanidad le había enseñado. El barco no es una herramienta. Es un hogar. Tú. La tripulación no es una máquina. Son personas. Con necesidades, sueños y emociones. Toma. Cuida de ellos y ellos se desempeñarán bien. Más allá de lo que creías posible. El cambio más visible fue cosmético, pero significativo. Los barcos comenzaron a aparecer. Individualidad. A los miembros de la tripulación se les permitió, para añadir toques personales. No lo salvaje. Decoraciones de vasijas humanas, pero pequeñas. Variaciones. Una escultura aquí, un mural. Allí. Nombres y símbolos que significaban algo a la tripulación. Capitán de flota. Barco de Gornat. El puño imperial. Sufrió lo más dramático. Transformación.
Después de su experiencia a bordo del Defiant, Gornat supervisó personalmente la renovación. Se amplió el comedor. Se añadió un invernadero personal. Los cuartos fueron rediseñados para permitir personalización. Lo más importante es que Gornat permitió que la tripulación votara sobre el arte del salón para el barco. Eligieron un fénix que renace de las llamas. Debajo, en 6 idiomas diferentes, representando a las especies que sirven a bordo. Fueron las palabras: nunca es demasiado tarde para cambiar. Cuando otros capitanes de flota vieron esto, algunos se escandalizaron, pero la mayoría sentía curiosidad. Y cuando puntuaciones de rendimiento de los puños imperiales aumentó un 18%, la crítica cesó. 5 años después de la primera contacto, la humanidad envió el UNSS Endeavour de regreso al espacio imperial para una reunión formal. Firma del tratado. El mismo barco que había. El primer comandante explorador confundido XYL ahora llegó como invitado de honor. La ceremonia se celebró en la Casa Imperial. Mundo. Representantes de todos los principales. La civilización asistió. El almirante Creton, ahora el miembro mayor de la alta comando, pronunció el discurso inaugural. 5. Hace años conocimos una especie que desafió todo lo que creíamos saber sobre el diseño de naves espaciales. Los descartamos como primitivos. Calculamos su métodos para ser ineficientes. Estábamos equivocado. Hizo una pausa y miró él. Delegados reunidos. El Galáctico. El Imperio existe desde hace 200.000 años. En ese tiempo, perfeccionamos el arte de construyendo máquinas. Pero olvidamos por qué construyeron esas máquinas. Olvidamos quiénes eran. Eran para. La humanidad nos lo recordó. Ellos. Nos mostró que la verdadera eficiencia no es sobre ingeniería perfecta. Se trata de entender a las personas que operan esas máquinas perfectas. Una tripulación feliz siempre superará a uno miserable. No importa lo bueno que sea el barco. El imperio construyó máquinas de guerra. La humanidad construyeron casas que podían luchar. Nosotros, optimizado para todo excepto lo más factor importante, el bienestar de nuestros gente. En nuestra búsqueda de la perfección, nosotros olvidamos por qué estábamos luchando. La humanidad nunca lo hizo. Hizo un gesto hacia la ventanas donde se ven barcos de decenas de civilizaciones orbitaban el planeta. Mira, en nuestra flota ahora, cada barco está diferente. Cada vasija refleja la personalidad de su tripulación. Finalmente, entiende que esto no es debilidad. Es fuerza. Hoy firmamos un tratado no solo de paz, sino de aprendizaje mutuo. El Imperio Galáctico agradece a la humanidad por enseñarnos lo que habíamos olvidado. Nos devolviste algo que habíamos perdido. Hace miles de años. Nos recordaste cómo construir un hogar entre las estrellas. La ceremonia concluyó con la firma. La comandante Sarachén, ahora ascendida a almirante, firmó por la humanidad. Almirante. Creton fichó por el imperio. Representantes de otros 20. Las civilizaciones agregaron sus marcas. Posteriormente hubo una recepción a bordo. Un buque imperial recién puesto en servicio. El barco se llamaba Nuevo Comienzo. Fue construido desde el principio con humanos. Filosofía en mente. Grandes ventanales parecían afuera, hacia las estrellas. Un jardín central. Proporcionó aire fresco y tranquilidad. Espacio de reunión. El mesaul podía acomodar 300 personas alrededor de mesas cómodas. El almirante Chen caminó por el barco. Con el almirante Silo. Ella sonrió a la cambios. Lo has hecho bien. Esta nave se siente vivo. Silo asintió. Aprendimos de los mejores maestros. Pero debo preguntar. Cuando tu especie alcanzó el espacio por primera vez. Vuelo.
¿Decidiste conscientemente construir barcos de esta manera, o sucedió así? ¿Naturalmente? Chen pensó por un momento. Era natural. Nuestros primeros barcos eran lentos. Los viajes duraban años o décadas. Teníamos para hacerlos habitables o la gente se iría. Una locura. Construimos comunidades porque no teníamos otra opción. Cuando nos desarrollamos más rápido. Motores, mantuvimos la misma filosofía. ¿Por qué funcionó? Nunca vimos a nuestro. Los barcos eran solo vehículos. Siempre fueron casas. Silot se detuvo en una ventana y miró la flota reunida. Barcos del Imperio, Krell, Venturi, Danti y una docena de otras civilizaciones. Flotaban juntos. Cada uno ahora mostraba signos de individualidad. Cada uno tenía sido tocados por la filosofía humana. Nosotros. Construiste imperios. Construiste hogares. En él. Al final, las casas eran más fuertes. Chen se unió a él en la ventana. No más fuerte. Simplemente diferente. Tenías eficiencia. Nosotros. Teníamos comunidad. Ahora todos tenemos ambas. Dos almirantes permanecieron en silencio, observando. La flota. Naves de docenas de mundos. Cada uno único. Cada uno un hogar para su tripulación. La galaxia había cambiado. No a través de la conquista o la guerra, sino a través de una idea sencilla: cuida de tu gente. Y te llevarán a las estrellas. Una semana después, la combinación humana y las flotas imperiales partieron en un viaje conjunto. Misión de exploración. Viajarían hasta el borde del espacio conocido y más allá. La misión duraría 3 años. Como él. Las naves saltaron a velocidades más rápidas que la luz. Todos los miembros de la tripulación sabían que no lo eran. Simplemente voy a una expedición militar. Iban a casa juntos. Y en los comedores y salas de observación. Y jardines de esos barcos, tripulaciones de diferentes mundos se sentaron juntos, compartieron comidas, contaban historias y construían comunidades que los llevarían a través de la oscuridad entre las estrellas. La era de las máquinas perfectas había terminado. La era de los barcos vivientes había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.